precisamente para hablar de este tema damos la bienvenida a Juan Pablo Rojas. Él es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Tania, buenas tardes. Adán, buenas tardes a todo tu auditorio. Juan Pablo, confirmada esta información que da a conocer hoy el Consejo Nacional de la Tortilla, ya este incremento de $1 al kilo de tortilla a partir del 1 de diciembre. Pues confirmado, pero eso es un tema que nosotros ya habíamos previsto desde que el gobierno actual no ha generado una política pública que atienda precisamente a la producción, a la productividad de este grano de maíz en México. En México tenemos carencia de una política pública que incentive, que fortalezca la producción de alimentos en general. El sector primario de México necesita forzosamente la atención de la inversión por parte del gobierno, una inversión que vaya directo a la utilización de tecnologías, infraestructura, capacitación y seguimiento de las acciones que se implementen en el campo. Y hoy no tenemos esa política pública, desafortunadamente. Sí, el gobierno le ha dado por hacer aplicaciones de recursos en un sentido estrictamente social, el cual solamente genera dependencia, genera consumismo, y el problema ahora lo tenemos. Máxime cuando estamos hablando de la tragedia que está pasando con nuestros paisanos allá en Tabasco, en Chiapas, ¿sí? Esto nos eleva la probabilidad de incremento en los precios de los alimentos, incremento en general de la canasta básica, ya no para enero, para diciembre, como lo están confirmando ellos. Juan Pablo, este aumento de $1 del que se habla, ¿será suficiente para que se tengan los costos reales? Ahorita hablamos de insumos, de combustibles, de transportación y sobre todo esta distribución del maíz. ¿Será suficiente con este aumento? Mire, no es suficiente. Consideramos nosotros los productores que el maíz, al menos al industrial, pagado al productor, debe de ser al menos de 4,800, ¿sí? No es suficiente el incremento, pero más grave es el resultado de la transformación de este grano va a llevar a la canasta básica. Si se le incrementa $1 a la tortilla por cuestiones energéticas, por cuestiones de transporte, ¿sí? Nos dice que la grave afectación al consumo, sí, al consumidor final, va a tener repercusiones que van a llevar a un desastre social, a un nivel de robos, probables robos en las carreteras, probables asaltos a los almacenes, y eso genera una gran inseguridad para el país. Juan Pablo, ¿desde cuándo se viene conteniendo este incremento ante pues ya las alzas en los insumos que se registraron desde principios de este año? ¿Ustedes desde cuándo habían buscado este incremento y no se había podido dar? Ya tenemos 2 años, precisamente estamos cumpliendo 2 años que le hemos estado insistiendo al gobierno que nos dé la oportunidad de incrementar los precios al producto, al maíz, al productor, ¿sí? Pero el gobierno tiene oídos sordos ahora, no hay manera de dialogar con ellos, y es por ello que nosotros como productores de grano, ¿sí?, no hemos tenido la oportunidad de presentar propuestas, estrategias que lleven a la disminución de los precios al consumidor final. Juan Pablo, ahorita hablabas hace un momento sobre la importación de maíz precisamente y que se satura el mercado. ¿Por qué no se ha logrado la autosuficiencia en la producción de este grano que es tan importante en la dieta de los mexicanos? ¿Por qué se tiene que seguir importando? México por naturaleza ha sido productor de maíz blanco en todo,
costumbre, por tradición, por consumo, ¿sí? Y eso ha mantenido la producción, digamos, elevada de maíz blanco. La atención ha sido para la producción de maíz blanco. Lo que se importa es prácticamente el 100% de las importaciones es maíz amarillo. Ese maíz se utiliza para la fabricación o para la transformación de esa materia prima en carne, en leche, en huevo, en aceites, en edulcorantes. Hoy estamos hablando de más de 18 millones de toneladas anuales que estamos importando de maíz amarillo de Estados Unidos principalmente. Es ahí donde no tenemos la autosuficiencia. En México apenas estamos logrando producir alrededor de 3 millones de toneladas y México necesita más de 20 millones de toneladas de maíz amarillo para la producción de leche, de huevo y de carne y otros derivados del maíz amarillo. En cuanto a maíz blanco, prácticamente tenemos la demanda la tenemos cubierta, excepto por la mala red de distribución que tenemos y almacenamiento que tenemos en el país. Por eso es que vemos que en algunas regiones del país tenemos carencias de maíz blanco, pero la falta de maíz se debe al maíz amarillo que no se produce todavía en su totalidad en México. Sí, Juan, nos decías hace un momento que el gobierno tiene oídos sordos. ¿Significa que ustedes ya buscaron al gobierno para hablar justo de este incremento y no los ha recibido? ¿Ya han podido acordar que en efecto entre en vigor este incremento? Nosotros buscamos al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, lo buscamos desde cuando era presidente electo para presentarle las propuestas de capitalización y de desarrollo del sector productor de grano en México, ¿sí? Nunca fuimos recibidos. En todos los 2 años prácticamente 2 años que lleva de gestión, hemos estado insistiendo en platicar, en dialogar con ellos y hasta el momento ellos han cerrado la puerta y más justificado lo tienen ahora con el tema de la pandemia. Han cerrado las puertas de las instituciones y no hemos logrado tener un acercamiento con las autoridades, ni con la Secretaría de Agricultura, ni con la Secretaría de Economía, ni otras instancias que atienden este tema en el país. Juan Pablo, producción de maíz blanco, entonces, se sigue dando principalmente del centro hacia el norte del país, o también estados del sureste colaboran en la producción de maíz blanco. El maíz blanco se da en todo el país. El maíz blanco lo producimos en 2 ciclos productivos, primavera-verano y otoño-invierno. El primavera-verano principalmente se produce con agua de lluvia y el volumen a cosechar depende de la cantidad de lluvia o de los siniestros que puedan suceder o no en los estados en donde se produce este grano. Te puedo decir que los productores que más producen este grano son Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, el Bajío, son los estados principales en la producción de este grano. Para el sur, para el centro, sur, sureste del país, se lleva a cabo principalmente para el autoconsumo humano y o para la subsistencia de los productores que llevan a cabo esta actividad. Todos estos productores del centro hacia el sur sureste complementan sus ingresos con otras actividades, sea fruticultura, sea ganadería en pequeño, pero el maíz blanco, principalmente comercial, se lleva a cabo en los estados del Bajío y el norte del país, y esos son en el ciclo productivo otoño e invierno.
Juan Pablo, ¿cómo está enfrentando el sector estas dos coyunturas complejas por las que estamos atravesando, como es la crisis económica y la crisis sanitaria por COVID-19? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Pues de manera, ahora sí que cada quien con respecto al poder económico, a la capacidad económica que tiene cada uno de los productores, sí, para la producción, porque hoy prácticamente carecemos de una banca de desarrollo que atienda el tema de